Bienvenidos. Estas son las noticias más destacadas de la OEA. Esto es OEA News, el informativo de la Organización de los Estados Americanos. Es momento de compartir los títulos de las noticias más importantes que vamos a estar brindando a ustedes. Reunión, Luis Almagro y consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México. Comunicado, Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia respecto a inscripciones electorales en Guatemala. Sesión del Consejo Permanente de la OEA conmemoró Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Encuentro Gastón Schulmeister y Comisario General de Argentina en Conferencia Regional de Interpol. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, se reunió con el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdoba, para conversar sobre la necesidad de transparencia en los procesos electorales y el desarrollo que ha tenido el INE al respecto, destacándose la imparcialidad y capacidad profesional de sus funcionarios. La Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos manifiesta su preocupación por el desarrollo del proceso de inscripción de candidaturas que se lleva a cabo en Guatemala de cara a las próximas elecciones generales que se celebrarán el 25 de junio. Como fue advertido por las misiones de observación de la OEA desplegadas en elecciones anteriores, los mecanismos establecidos para impugnaciones y exclusiones de candidaturas generan incertidumbres y tensiones en el marco del proceso electoral. Sobre este tema específico, la MOE-OEA 2019 emitió una serie de recomendaciones técnicas con el fin de que esa situación no se repitiera. Sin embargo, a pocos días de finalizar el periodo de registro de candidaturas, la SFD-OEA toma nota de que se ha excluido de la contienda electoral a cientos de personas, algunas de ellas de muy alto perfil y que aspiran a los más altos cargos de elección popular, reza el comunicado emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. En la última sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos se conmemoró el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Querido amigo Néstor Méndez, la esclavitud es uno de los legados más infames y traumáticos de nuestra historia como hemisferio occidental. Este año resaltamos la importancia y conexión entre el plan de acción del diseño y el tema que se ha abordado a lo largo de esta sexta semana que hoy nos reúne para reflexionar sobre el rol de la educación transformadora en la lucha contra el legado de la esclavitud en este hemisferio. Sabemos que durante siglos la trata de esclavos despojó a las personas africanas y sus descendientes de su humanidad y como consecuencia su derecho a una educación que les permitiera vislumbrar una vida mejor para sí mismos y sus familias. Durante muchas décadas, millones de personas afrodescendientes en nuestro hemisferio fueron excluidas de los sistemas educativos o relegadas a una educación informal con recursos muy limitados. A su vez, elementos culturales de inconmensurable valor fueron descartados a través de procesos que aún hoy día forman parte de muchos sistemas educativos de nuestra región. Procesos que han forjado memoria colectiva y construido nuestras historias sobre narrativas incompletas y en muchos casos estigmatizantes contra las personas y comunidades afrodescendientes. Frente a los múltiples retos que enfrenta la educación a nuestro hemisferio en el mundo, ir avanzando en un camino hacia una educación transformadora supone que el aprendizaje provenga no solo de procesos formales, sino un acercamiento a los entornos que permitan a los estudiantes identificarse con su rol en la sociedad como agentes de cambio. Para ello se requiere derrumbar las barreras de la discriminación y el racismo sistémico y que se han sostenido históricamente. En su informe sobre los futuros de educación lanzado el año pasado, la UNESCO propone un cambio paradigmático hacia un contrato social para la educación. Este informe reconoce que los derechos humanos deben guiar ese nuevo contrato social y en ese contexto es vital reconocer que nuestras historias están plagadas de momentos en los cuales la educación fue una herramienta de segregación, de exclusión y de discriminación contra las personas afrodescendientes, entre otras minorías. Hoy la educación transformadora propone cambiar estas dinámicas y reconocer en la diversidad un componente de valor. Por eso resulta imprescindible que en espacios como este Consejo Permanente podamos sumar voces y voluntades con miras a construir sistemas de educación transformadoras que no desconozcan o invisibilicen la historia de las personas afrodescendientes, sino que las incorporen y resalten. Que activamente podamos formar parte
de colocar estas voces y perspectivas en el centro de la labor educativa. La pandemia del COVID-19 nos dejó grandes impactos que hoy se suman a una crisis climática, situaciones socioeconómicas muy complejas y una alta conflictividad en nuestra región y el mundo. Para poder abordar los retos que afrontan nuestras generaciones más jóvenes, tenemos el deber de dotarlas con herramientas distintas e innovadoras. Debemos asegurarnos que los enfoques educativos se incorporen una visión de atender los grandes problemas a través de fórmulas colaborativas e inclusivas. Desde el Plan de Acción del Diseño de las y los afrodescendientes de las Américas, tenemos en la OEA la oportunidad de contribuir en este esfuerzo a través de 3 grandes líneas de acción que corresponden al reconocimiento, justicia reparatoria y desarrollo. El Plan de Acción sirve de marco para continuar los esfuerzos y conversaciones sobre la historia de las personas afrodescendientes en nuestra región como elemento base de una educación transformadora. En este sentido, el plan nos propone la inclusión de la historia de África y la población afrodescendiente de las Américas, el combate al racismo, la discriminación racial e la intolerancia y el enfoque intercultural en la currícula educativa. Resulta muy valioso que los Estados miembros puedan recurrir al plan de acción como un norte y que sirva de herramienta colectiva para impulsar esfuerzos de impacto como lo es una iniciativa que promueva la educación transformadora con enfoque en la población afrodescendiente en el hemisferio. A este fin, instamos a los Estados miembros a dotar de los recursos humanos y financieros para implementar el plan de acción y fortalecer la institucionalidad afrodescendiente en la región. Por otra parte, también es prioritario que los Estados miembros ratifiquen, firmen, implementen la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de intolerancia. Esta convención es un elemento fundamental de nuestro trabajo y representa el compromiso por el cambio en nuestro hemisferio. Sabemos que en la sociedad civil hay un movimiento importante para impulsar esta convención. Con la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad tenemos un brazo dedicado a esta labor y a continuar apoyando esfuerzos con mucha dedicación y dinamismo. Esta causa cuenta con el apoyo y compromiso total de la Secretaría General. Nuestra labor está enfocada en el bienestar de todas las personas en nuestra región, sin distinción o exclusiones. Agradezco a las personas invitadas, panelistas, y en especial a mi querida amiga Hilda por estar acá hoy. Gracias. Es un honor estar aquí, es un gran placer estar aquí. En 1852 se abolió la esclavitud en Panamá y en 1853 por primera vez se declaró el sufragio universal masculino. Estos fueron eventos importantes. Sin embargo, como todos sabemos, una cosa son las leyes y otras cosas son los patrones culturales, como el racismo heredado de la esclavitud, que demoran mucho más en cambiar. Como historiadora, estoy convencida de que la historia es una herramienta fundamental para combatir el racismo. Es importante recordar que la discriminación se apoya en versiones de la historia nacional que enaltecen la contribución de unos y silencian la contribución de otros. Es por eso que la creación del Museo de la Memoria Afropanameña en la antigua ciudad de Portobelo es un gran paso en la dirección correcta. Para mí fue un privilegio poder participar en la elaboración del diseño conceptual del museo y poder pensar junto al resto del equipo cómo íbamos a contar esa historia. ¿Qué mejor lugar para crear este museo que la antigua aduana de Portobelo? En una ciudad que fue una parte importante de la trata esclavista entre el Océano Atlántico y el Pacífico hispano, y que fue construida con mano de obra esclavizada. Quisiera usar esta oportunidad para hablar sobre el tipo de historia que decidimos contar para este museo. Quisimos contar una historia de la esclavitud y la trata transatlántica que no ocultara sus horrores, no solo porque la historia debe ser recordada como fue, sino también porque ser resilientes requiere recordar los obstáculos superados. Por petición de la población de Portobelo, quisimos contar una historia que enfatizara la agencia de la población esclavizada y de sus descendientes. El museo recordará que los primeros afropanameños llegaron al mismo tiempo que los españoles y que sobre sus espaldas se construyó la mayor parte de la infraestructura de las ciudades terminales de Panamá. También
que durante 300 años fueron ellos los arrieros que llevaron las recuas de mulas, que cargaban las mercancías, y los marineros que las llevaron por el río Chagres antes del canal, esa tradición continuó y se reforzó cuando inmigrantes afroantillanos llegaron a Panamá a construir el ferrocarril y después el canal. Sin su trabajo, Panamá no hubiera tenido comercio mundial. Se decidió contar la historia de los cimarrones y el cimarronaje en Panamá como un camino de libertad. Pero también se decidió que era fundamental explicar la historia un poco menos conocida de esos otros caminos de libertad. En Panamá, como en el resto de la América hispana, ya en el siglo XVIII, la población de afrodescendientes libres había superado a la de los esclavos. Eso se debió, sobre todo, al enorme esfuerzo y trabajo de los esclavizados, quienes usaron todo tipo de tácticas para usar las leyes españolas para comprar y obtener carpinteros, sastres, escribanos, artistas y miembros de las milicias de nuestras ciudades. Ellos tallaron los altares de las iglesias y las piezas de plata que las adornaban. Ellos también defendieron al Imperio Español como parte de las milicias de morenos y pardos. Con la independencia de España y el cambio del régimen monárquico al republicano, la actividad intelectual y política de los afrodescendientes aumentó. Aún nos queda mucho por estudiar sobre el movimiento abolicionista panameño, pero sabemos que los afrodescendientes panameños fueron muy activos en el Partido Liberal, que era el partido de la abolición de la esclavitud y el sufragio universal masculino. Y aunque la sección de historia del Museo de la Memoria Afropanameña termina con la abolición de la esclavitud, aquí quisiera usar los minutos que me quedan para contar los caminos de libertad que continuaron en los siglos XIX y XX. Los políticos afrodescendientes panameños del siglo XIX apoyaron una visión más democrática e igualitaria del sistema republicano. 100 años antes de que Martin Luther King dijera que los seres humanos no deben ser juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad, el médico y general panameño José Domingo Espinar argumentó que tenemos, y cito, el color que nos cupo en suerte al nacer, y que ese color no debe usarse para calificar a las personas. Esa tradición de libertad continuó en el siglo XX, incorporando a los nuevos inmigrantes que llegaron a construir el Canal de Panamá y a sus descendientes. Entre ellos se destacó Sidney Young, fundador del importantísimo periódico afroantillano el Panama Tribune, y George Westerman, también periodista, o nuestro gran novelista del siglo XX e hijo de cartageneros, Joaquín Beleño. Y no olvidemos a mujeres y educadoras como Sara Sotillo y Felicia Santizo, quienes desde la educación lucharon por la igualdad de las mujeres. Y en el caso de Santizo, por una cultura nacional que incluyera los congos de Portobelo. La lista es extensa y solo hay espacio para unos ejemplos. Estudiar el legado intelectual de esos hombres y mujeres y las herramientas que usaron para enfrentar la discriminación es imprescindible. Recordarlo y enseñar su legado nos ayudará a combatir los prejuicios que se han construido. En la conferencia regional de Interpol número 25, el director del Departamento contra la Delincuencia Organizada y Transnacional, Gastón Schulmeister, se reunió con el vocal por las Américas de Interpol y comisario general de la Policía Federal de Argentina, Juan Hernández, con quien intercambió perspectivas de lucha contra el crimen organizado. Estas han sido las noticias más relevantes de la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Esto ha sido OEA News. Nos reencontramos en la próxima jornada.